Vamos a hablar hoy de la configuración interna del cerebro. Dentro de esta vamos a encontrar tres áreas bien delimitadas. Vemos periféricamente la zona cortical de sustancia gris. Esa sustancia gris, recordarán a ustedes que lo forman los cuerpos o somas neuronales. Por dentro encontramos la zona de sustancia blanca, el centro oval de Vieux-Sams, y en el interior vamos a encontrar por un lado unas cavidades ventriculares y una serie de cuerpos neuronales que constituyen los núcleos basales, que aquí lo vemos conformando el diencéfalo. Entonces, por dentro de la zona cortical o zona de manto, describimos la sustancia blanca. Recuerden que la sustancia blanca eran las prolongaciones dendríticas y las prolongaciones axónicas que se encontraban envueltas, aisladas por las glías, específicamente por las oligodendroglías que envolvían, que formaban esta esfingomielina y que permitían justamente aislar a los cuerpos de las neuronas. Por otro lado, tenemos un sistema ventricular donde vamos a encontrar los plexos coroideos. Tengo 4 sistemas ventriculares. Esos plexos coroideos sintetizan el líquido cefalorraquídeo que va a circular por dentro de las cavidades ventriculares y por fuera en los espacios subaracnoideos, teniendo una función de protección del sistema nervioso central. Y finalmente los núcleos basales, mencionamos al tálamo, núcleo caudado, núcleo lenticular, entre otros. En este corte de los hemisferios cerebrales vamos a ver que ambos hemisferios cerebrales están unidos por fibras de sustancia blanca. Hay dos, fundamentalmente uno que va a corresponder a el cuerpo calloso, que es esto que lo estamos observando aquí, en donde vamos a describir, por un lado, un pico, una rodilla, un cuerpo, un rodete o cola. Estas fibras de sustancia blanca van a unir el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. A este tipo de fibras que relacionan ambos hemisferios se las denomina fibras comisurales. Hay dos fibras comisurales, una es el cuerpo calloso y la otra es la comisura blanca anterior. Van a encontrar quizás en los libros que se menciona a una comisura gris intertalámica, que en realidad es una protrusión del núcleo medial talámico o unas fibras comisurales posteriores que en realidad corresponden a las avénulas, los brazos provenientes del epitálamo. Las dos fibras que relacionan ambos cerebros son el cuerpo calloso por un lado y la comisura blanca anterior. Este cuerpo calloso puede ser tranquilamente estudiado y evaluado en un estudio, por ejemplo, de resonancia magnética. Aquí lo vemos, donde podemos identificar claramente el pico, la rodilla, el cuerpo, su rodete. Por debajo la otra fibra comisural, que es la comisura blanca anterior.
Por debajo del cuerpo calloso hay una membrana de sustancia gris denominada membrana pelúcida, que separa justamente los dos ventrículos laterales que hay a cada lado. Y por debajo esto luego se extiende hacia los costados, se denomina trígono o fornic. El trígono o fornic es otro tipo de fibra, como el cuerpo calloso, como la comisura blanca anterior, pero la diferencia está en que en vez de relacionar ambos hemisferios, si esto fuese un hemisferio derecho visto de frente y este el hemisferio izquierdo, el cuerpo calloso sería esto, comunica dos hemisferios. En cambio, el trígono o fornic lo que hace es comunicar dos sectores, pero de un mismo hemisferio. Si yo hago un esquema, una vista lateral del cerebro, veríamos que el trígono o fornic relaciona el lóbulo temporal con el lóbulo frontal, pero siguen estando en un mismo hemisferio. Esos serían las fibras de asociación. Hay otros tipos de fibras de asociación que también van relacionando diferentes áreas, diferentes lóbulos, pero siempre permanecen en un mismo hemisferio. Por debajo del trígono fornic podemos apreciar, hay un pequeño orificio llamado agujero de Monroe, que va a comunicar el agujero de Monroe los ventrículos laterales con un tercer ventrículo. Recuerden que habíamos mencionado que habían 4 ventrículos. El tercer ventrículo se encuentra limitado por el diencéfalo. Específicamente las paredes laterales del tercer ventrículo lo aporta el tálamo. Todo esto va a corresponder al tálamo. Recuerden acá la comisura gris intertalámica. Aquí por delante el tálamo se divide en un sector llamado hipotálamo. Esta parte de atrás corresponde al epitálamo. Y esta parte de abajo, que se va a continuar con el mesencéfalo, se denomina subtálamo.
Aquí lo vamos a visualizar con colores, los diferentes sectores que antes señalicé. Todo esto que corresponde al cuerpo calloso, con su pico, su rodilla, su cuerpo y su rodete. Bordeando ahí vamos a tener una arteria, la arteria pericallosa, eso lo vamos a ver con irrigación del cerebro, y por arriba una circunvolución, ¿sí? La circunvolución del cíngulo o del cuerpo calloso, que formaría parte con el hipocampo de ese sexto lóbulo fisiológico que corresponde al lóbulo de la ínsula. Luego tengo la membrana pelúcida o septum lucidum, el trígono fornix, que fíjense que cuando llega a la comisura blanca anterior, esta se va a dividir en unas fibras anteriores precomisurales y unas fibras posteriores postcomisurales. Ahí vamos a tener el agujero de Monroe, el tálamo, que tiene una médula o estría medular que divide, ¿sí?, al tálamo en lateral y medial. En la cara medial vamos a tener su comisura gris intertalámica, por debajo y adelante el hipotálamo, y hacia atrás la epífisis o epitálamo. Señalamos nuevamente el cuerpo calloso en su totalidad: pico, rodilla, cuerpo y cola. El trígono o fornix. Allí la comisura blanca anterior, la comisura gris intertalámica, el epitálamo, y ahí agrandamos un poquito la imagen para poder justamente observar ese agujero de Monroe que comunica los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. La estría medular, y hacia aquí abajo ya vamos a encontrar la región del mesencéfalo. Muy bien. Como habíamos dicho antes, además de las fibras que comunicaban los hemisferios cerebrales a través de las fibras comisurales, ejemplos cuerpo calloso y comisura blanca anterior, teníamos fibras de asociación. Fibras de asociación largas como las fibras longitudinales superiores, las fibras longitudinales inferiores, como también fibras arqueadas o fibras cortas que, como ven, van relacionando diferentes áreas de las circunvoluciones, pero que siguen estando dentro de un hemisferio, no cruzan del hemisferio derecho al hemisferio izquierdo. Uno de los principales es justamente el trígono o fornix, que aquí lo vemos, ¿sí? Luego tenemos también el fascículo uncinatus,
el fascículo del cíngulo, que va a estar contenido dentro del lóbulo límbico. Y finalmente otro modelo, ejemplo de fibras, son aquellas que salen de los hemisferios cerebrales y que se proyectan hacia la médula espinal, que son las fibras de asociación, que pueden ser fibras descendentes, como lo que estamos observando nosotros aquí en la imagen, o fibras ascendentes, que son las que suben de la médula espinal hacia el cerebro. Estos dos ejemplos corresponden a las fibras, a la vía de proyección córtico-espinal, que salen de la corteza del cerebro hacia la médula espinal, y la córtico-nuclear, que quedan aquí en el tronco del encéfalo. Si miramos este corte axial del cerebro, donde también vemos que se ha cortado parte de la calota, donde vemos la tabla externa, la tabla interna también, en el medio vemos el tejido esponjoso. Vamos a fijarnos aquí en la parte más anterior, la neumatización, obviamente el seno frontal, la cresta frontal interna, donde se adhiere la hoz del cerebro, que es dependencia de la dura madre. Podemos ver obviamente ambos hemisferios cerebrales y cómo en la zona periférica vemos la cortical o sustancia gris, formado por los cuerpos neuronales, y en la parte media la sustancia blanca, que va a corresponder a estas prolongaciones dendríticas y axónicas. En la parte media el diencéfalo, rodeando justamente estos espacios que corresponden a los ventrículos laterales. Vamos a tener el ventrículo lateral ahí, en ese caso, en esta imagen, al izquierdo, aquí al ventrículo lateral derecho, que se van a comunicar con un tercer ventrículo a través de unos agujeros, ahí lo estoy señalando, que son los agujeros de Monroe, y que se comunican con este tercer ventrículo, ¿sí? Muy bien. Recuerden que teníamos una fibra comisural cambio de color, que corresponden al cuerpo calloso. Es una de las fibras comisurales que relacionan ambos hemisferios, ¿sí? Vamos a ver que las fibras anteriores del cuerpo calloso que se dirigen hacia el lóbulo frontal se denominan forceps minors,
y las fibras que se dirigen hacia atrás, que son mucho más abiertas, se denominan forceps mayor. En la parte posterior vamos a reconocer la membrana pelúcida que fisiológicamente en el feto está abierto, ¿sí? Y en el adulto, cuando se observa un espacio, allí, se denomina quinto ventrículo o ventrículo del orto, ¿sí? Que es patológico, generalmente aparecen cuando hay traumatismos. Por debajo del cuerpo calloso vamos a encontrarnos con las astas anteriores de los ventrículos. Astas anteriores o frontales también se denominan. Aquí vemos esta zona que se denomina encrucijada. Que luego se proyectan hacia atrás como prolongaciones occipitales o astas occipitales. Obviamente tengo estas prolongaciones temporales que lo veo un poquito más hacia abajo. Y una serie de núcleos grises. Todo esto que está acá, que lo pinto con rojo, va a corresponder a lo que es el tálamo, que justamente constituyen los límites laterales del tercer ventrículo. Por fuera vamos a tener al núcleo lenticular, que este núcleo lenticular tiene dos áreas, la que vemos pintado en amarillo la denominamos globo pálido, y la que está pintado en verde, putamen. Estos ganglios basales o núcleos basales están relacionados con el control del movimiento fino. Por fuera, formando por una parte el piso y por el otro el techo de los ventrículos, vamos a encontrar al núcleo caudado, ¿sí? El núcleo caudado junto con el núcleo lenticular
se comunican entre sí a través de fibras optoestriadas que reciben neurotransmisores de dopamina. Cuando falla ahí la concentración de dopamina, aparece una patología denominada Parkinson. ¿Sí? Entre los núcleos caudado y tálamo y lenticular por fuera, vamos a tener una zona llamada cápsula interna. En el cual describimos un brazo anterior, una rodilla, y un brazo posterior. A través de esta cápsula interna nosotros vemos bajar las fibras descendentes, esas fibras de asociación que vienen de la corteza y que se dirigen hasta la médula, como también las fibras que vienen del cuerpo, entran por la médula y van a ir hasta la corteza. Pasan por este peaje, por estos brazos de la cápsula interna. Por fuera del putamen, notemos también que hay un pequeño núcleo de sustancia gris, una pequeña pared, denominado claustro o antemuro, rodeado de dos cápsulas de sustancia blanca la cápsula externa y la cápsula extrema. Cápsula externa y cápsula extrema. Noten también cómo esta imagen, este corte de preparado cadavérico, nos permite a nosotros también, esto es muy importante que después ustedes, yo subí un archivo PowerPoint, que vayan identificando cada uno de los lóbulos. ¿Sí? Fíjense, aquí por ejemplo, esto que estoy señalando acá, corresponde al lóbulo frontal. Por detrás vamos a tener en este corte el lóbulo temporal. ¿Sí? Esto es una cisura, la cisura de Silvio, que si abrimos el opérculo, en el fondo, en la profundidad, nos vamos a encontrar con el lóbulo de la ínsula de Rayleigh, y hacia atrás, separado por una cisura perpendicular, vamos a tener el lóbulo occipital. Lóbulo occipital. Ahí lo vemos nuevamente
bien pintadito, bien claro, y lo agrandamos un poquito más para identificar nuevamente cada uno de estos accidentes. Y como también lo puedo apreciar en una resonancia magnética aquí en T2, ¿sí? Fíjense cómo se ven los ventrículos acá al revés, hiperintensos, como reconozco el núcleo caudado, aquí observo el tálamo, aquí observo el núcleo lenticular, el asta anterior del frontal, ahí, la rodilla del cuerpo calloso con el forceps minor, la cola o rodete del cuerpo calloso con el forceps mayor, el tercer ventrículo allí, la encrucijada, la prolongación occipital, el lóbulo de la ínsula, el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, parte del lóbulo parietal estoy viendo acá y el lóbulo occipital también. La resonancia magnética, la verdad, me ofrece muy buen detalle de las estructuras anatómicas. Esta es una imagen de reconstrucción tridimensional que me permite a mí justamente ver lo que yo les decía de los espacios ventriculares, ¿sí? De los espacios ventriculares, fíjense la forma tridimensional que tienen estos espacios que estamos observando nosotros aquí en la imagen. Si ustedes se fijan, van a ver, esta es una vista lateral, esta es una vista superior y esta es una vista anterior. Vamos a reconocer la forma general de los ventrículos. Esto, que tiene esta forma, va a corresponder al ventrículo lateral. Tengo dos, el ventrículo lateral derecho y el ventrículo lateral izquierdo. Fíjense que cada ventrículo tiene prolongaciones, un asta anterior frontal, un cuerpo, una zona de encrucijada donde también vamos a ver que llega la prolongación temporal y hacia atrás la prolongación occipital. A través de los agujeros de Monro, estos se comunican con un tercer ventrículo que tiene ahí una comunicación porque justamente están en contacto, ¿sí? Las comisuras gris intertalámicas. Recuerden que la comisura gris lleva el nombre de comisura, pero no hay un intercambio de fibras, sino que son la protrusión del núcleo medial talámico. Este tercer ventrículo, que lo veo aquí en esta vista de frente, se va a comunicar a través de un conducto que está señalado con el número 14 con un cuarto ventrículo. El acueducto se denomina acueducto mesencefálico, ¿sí? Acueducto mesencefálico o acueducto de Silvio. Va a comunicarse con un cuarto ventrículo que está limitado adelante por el tronco del encéfalo y por detrás con el cerebelo. Del cuarto ventrículo va a continuarse por un conducto del epéndimo hasta la médula espinal, porque el líquido cefalorraquídeo lo encuentro dentro de todo el sistema nervioso central, y a través de unos agujeros de Luschka y Magendie, el líquido cefalorraquídeo va a salir hacia el espacio extraventricular, ocupando justamente esos espacios denominados cisternas. Ahí lo vemos en esta vista de frente, justamente la relación de los ventrículos laterales, el asta frontal, el cuerpo, ahí vemos el asta esfenoidal, cómo se comunica a través del agujero de Morron con el tercer ventrículo y aquí el cuarto ventrículo. Por afuera de esta vamos a tener esto que es el núcleo caudado, que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Por fuera vamos a tener el núcleo lenticular y estas son las fibras optostriadas de comunicación entre el caudado y el lenticular. Y allí, por debajo y formando el límite lateral del tercer ventrículo, vamos a encontrar al tálamo. Aquí volvemos a
identificar una vista lateral del hemisferio cerebral y vamos ubicando diferentes estructuras que hoy señalamos en el video. En ese caso estamos viendo el cuerpo calloso con sus diferentes porciones: pico, rodilla, cuerpo y cola. Por fuera vamos a encontrar obviamente los ventrículos laterales con su asta anterior, su cuerpo, su encrucijada, su prolongación esfenoidal, su prolongación occipital. Se comunican con un tercer ventrículo a través de unos agujeros que son los agujeros de Monroe, y de allí con un cuarto ventrículo a través de este acueducto mesencefálico. Acueducto mesencefálico. Del cuarto ventrículo, a través de los agujeros de Lurska y Mehendí, va a salir hacia los espacios llamados cisternas, y por el conducto del epéndimo, el líquido cefalorraquídeo va a continuarse hacia la médula. Formando los límites laterales del tercer ventrículo, reconocemos a los tálamos, número de 2, derecho e izquierdo, por fuera y por arriba, bordeándolo, el núcleo caudado, que tiene una cabeza, un cuerpo, una cola, que termina aquí en un núcleo llamado núcleo amigdalino, y lateralmente a estos vamos a encontrar el núcleo lenticular, ¿sí?, que tiene sus dos porciones también, el globo pálido y el putamen. Nuevamente ahí marcamos el ventrículo, su porción lateral, derecha e izquierda, con los agujeros de Monroe, su comunicación con el tercer ventrículo, y esta a su vez a través de el acueducto mesencefálico de Silvio, su comunicación con el cuarto ventrículo. Si lo tengo que estudiar, esta configuración interna del cerebro a través de las diferentes vistas, este es un corte denominado corte de Charcot, es un corte medio, es una resonancia magnética en T1 que me permite a mí estudiar, evaluar justamente bien la anatomía de las estructuras internas del cerebro, ¿sí? Fíjense, en principio lo que vamos a ver, obviamente este es un corte bien medial, vamos a estar a nivel casi del límite de la cisura de Rolando, quizás un poquito más hacia adelante, con lo cual esto correspondería todavía, por lo que estamos viendo, las circunvoluciones 1, 2 y 3 al lóbulo frontal. Estos son los surcos frontal superior e inferior. Esto sería la cisura de Silvio, con lo cual por debajo vamos a tener al lóbulo temporal con sus circunvoluciones temporal superior, medio, inferior, y aquí vemos las circunvoluciones fusiforme y la del hipocampo. Entrando a través de la cisura de Silvio, vamos a acceder al lóbulo de la ínsula de Rayleigh, el hemisferio cerebral dividido por la cisura interhemisférica ocupado por la hoz del cerebro. Vemos que están unidos y conectados por unas fibras comisurales como el cuerpo calloso o la comisura blanca anterior, que estaría por acá. Esto es la comisura gris intertalámica. No, la comisura blanca anterior es esta, la comisura gris intertalámica sería esto. Aquí veríamos el cuerpo calloso, que es una de las principales fibras de comunicación entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ¿sí? Esto que vemos aquí va a corresponder a los ventrículos laterales. Esto corresponde ya a parte del tronco del encéfalo, la porción mesencefálica, con lo cual esto sería una cisterna, ¿sí?, mesencefálica. Los ventrículos laterales, esto es el trígono O'Fornick, el núcleo caudado, el tálamo, el lenticular, que aquí vamos observando. De hecho, vamos marcando algunos de estos accidentes que fui mencionando ahora. Ahí, por ejemplo, el cuerpo calloso, con su rodilla, su cuerpo, su rodete o cola, y fíjense cómo sus fibras se proyectan hacia los costados.
Ahí vamos a tener a los ventrículos laterales, sus prolongaciones anteriores, cuerpo, su prolongación temporal. Ahí el tercer ventrículo, su comunicación a través de los agujeros de Monroe con los ventrículos laterales, y hacia abajo a través del acueducto mesencefálico con el cuarto ventrículo. Límites laterales del tercer ventrículo, vamos a tener a los tálamos, por arriba y por fuera de estos los núcleos caudados con su cabeza, cuerpo, cola, terminando en los núcleos amigdalinos, y por fuera los núcleos lenticulares, su porción putaminal lateral y su porción palidal, que es medial. En este esquema axial, una imagen de Netter, también podemos volver a observar bien en detalle las estructuras observadas internamente de los hemisferios cerebrales. Vamos a ver bien la cortical periférica, la sustancia blanca central, y vamos a reconocer obviamente aquí los ventrículos laterales, su asta anterior, los agujeros de Monroe, el tercer ventrículo, la zona de encrucijada, la prolongación occipital. Reconocemos núcleo caudado, por detrás el tálamo, la cápsula interna, la rodilla, el brazo anterior, la rodilla, el brazo posterior, y por fuera el núcleo lenticular con la porción palidal y putaminal. Por fuera de esta una cápsula externa, por fuera de esta el claustro o antemuro, por fuera de esta vamos a encontrar la cápsula extrema, y ahí ya la cortical del lóbulo de la ínsula de Reid. Vemos el lóbulo temporal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital. Eso que está ahí en rojito es el plexo coroideo responsable de la síntesis del líquido cefalorraquídeo. Ahí marcamos el tálamo. Ahí vemos cómo se proyecta o se proyectaría el núcleo caudado. Ahí el núcleo lenticular. Volvemos a este corte de Charcot y ahí vamos señalando, por ejemplo, eso que vemos ahí va a corresponder al cuerpo calloso, el ventrículo lateral, la porción del cuerpo. Por fuera, formando el piso del ventrículo lateral, vamos a encontrar el núcleo caudado, el trígono O'Fornick, hacia arriba vemos la membrana pelúcida, por debajo del trígono O'Fornick vamos a ver parte del diencéfalo, los tálamos, el núcleo lenticular, específicamente la porción putaminal, y la misma estructura pero visto en T2. Ambos estudios corresponden a resonancia T1 y esto es T2, ¿sí? Donde también reconocemos los mismos elementos: cuerpo calloso, ventrículos laterales que se ven bien hiperintensos, tercer ventrículo, aquí vamos a observar el tálamo, el caudado, parte del lenticular hacia aquí. También estamos observando parte de los pedúnculos cerebrales superiores o mesencéfalo, ya en esta zona estamos viendo parte del tronco del encéfalo. En estas dos imágenes lo que observamos nosotros son dos cortes axiales de resonancia magnética en T1. Este es un corte un poco más superior, este es un corte más inferior. Me doy cuenta, ¿por qué? Porque estoy viendo esta estructura que vemos acá, que corresponde al vermis cerebeloso. Esto es anterior, esto es posterior, anterior, posterior. Vamos a ir reconociendo cada uno de estos elementos que vamos a ir señalando. Por ejemplo, ahí vamos a reconocer el cuerpo calloso. Quiero que vayan completando la guía
reconociendo estos accidentes. No voy a marcar todos, sino los más principales, lo más grande. ¿Sí? Acá vemos la cisura interhemisférica anterior, la cisura interhemisférica posterior. Esto es el centro oval. Esto que vemos acá, chiquitito, corresponde a el septum lucidum o membrana pelúcida. Por fuera vamos a reconocer al núcleo caudado, por fuera de esta reconocemos el brazo anterior, de la cápsula interna, la rodilla y el brazo posterior. Por fuera de esta vamos a reconocer el núcleo lenticular, ¿sí? Todo esto se llama tálamo. Esto que está acá se llama hendidura cerebral de Bichat o simplemente hendidura cerebral, ¿sí? Esto es el ventrículo lateral, brazo anterior. Y esto corresponde a la prolongación occipital. En la otra imagen, lo que reconocemos, por ejemplo, fíjense ustedes acá esto, que está acá, ¿sí? Es una fibra de sustancia blanca que comunica justamente ambos hemisferios. Teníamos dos comisuras, dos fibras comisurales. Uno era el cuerpo calloso y la otra iba a corresponder a la comisura blanca anterior, ¿sí? Acá tengo el tercer ventrículo. Esto ya corresponde a la parte de el final del tronco del encéfalo, la parte posterior del mesencéfalo. Se denominan tubérculos cuadrigéminos o colículos. Son 4 los tubérculos cuadrigéminos, los superiores, los inferiores. Esto es el cerebelo específicamente, esto se llama vermis cerebeloso. Lo veremos seguramente en la clase siguiente. Y obviamente podemos pintar un poco los lóbulos, ¿verdad? Lóbulo frontal, lóbulo de la ínsula, lóbulo temporal,
lóbulo parietal, y hacia atrás el lóbulo occipital. En este caso estamos observando nosotros un corte sagital del hemisferio cerebral con el que habíamos comenzado nosotros, en donde vamos reconociendo nuevamente el pico del cuerpo calloso, la rodilla, el cuerpo, el rodete o cola. Este cuerpo calloso termina en una pequeña laminita llamada lámina terminal. Fíjense que si yo sigo aquí observando en esta zona, por ejemplo, voy a reconocer esto, que va a corresponder al quiasma óptico, esto al tallo pituitario, y esto la glándula pituitaria o hipófisis, que justamente es la continuación del hipotálamo. Aquí lo tengo, el hipotálamo formando parte del límite lateral, el tálamo formando parte del límite lateral del tercer ventrículo, ¿sí? Vemos una comisura blanca posterior, que en realidad corresponde a las avénulas del epitálamo. Todo esto corresponde al mesencéfalo, todo esto a la protuberancia o puente de Barolio, todo esto corresponde al bulbo raquídeo, y hacia atrás lo que tenemos va a corresponder al cerebelo, ¿sí? Entre el tronco del encéfalo y el cerebelo vamos a observar ahí cómo está limitado el cuarto ventrículo. ¿Sí? Otras cosas aquí importantes que podemos observar, digamos, en esta imagen son, por ejemplo, estos espacios que yo les mencionaba antes, que va a estar contenido de líquido cefalorraquídeo. Esos espacios se denominan cisternas. Voy a identificar algunas de esas cisternas. Por ejemplo, tengo esta cisterna que está acá. Llamada cisterna mesencefálica. En la cara o interpeduncular, y hacia atrás esto se denomina cisterna cuadrigeminal. Entre ambas cisternas hay una especie de anillo, ¿sí? Y la unión de ambas cisternas da lugar a la formación de la cisterna ambiens. Cisterna ambiens. Esto que da la protuberancia por delante tiene, ¿sí?, una cisterna llamada cisterna protuberancial o cisterna pontina, porque si yo corto acá dentro de la protuberancia hay unos núcleos llamados núcleos pontinos, ¿sí? Y por debajo, a nivel del bulbo, voy a tener esto, se llama cisterna vulvar,
y debajo del cerebelo voy a tener la cisterna cerebelosa. Cisterna cerebelosa, ¿sí? Muy bien. La unión de la cisterna vulvar y la cisterna cerebelosa se denomina cisterna magna. Muy bien. Fíjense que entre el cerebelo y el cerebro, acá hay una fosa cerebelosa que está en el endocráneo y acá una fosa cerebral posterior que esté separada por esta tiendita, dependencia del aura madre, se llama tentorium o tienda del cerebelo.